capítulo 25, hermanitos, leemos el verso 5. Dice la palabra del Señor, Mateo 25, verso 5. Ya todos lo tienen, hermanos amados. Aleluya. Dice: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Díganlo conmigo, hermanos amados. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Dice el verso 6: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Conocemos, hermanitos, esta escritura, esta profecía en cuanto cuando el Señor viene y se van las vírgenes prudentes. Y analizando, hermanitos, la profecía, cuando dice la escritura que se tardaba el novio, hemos visto, hermanos, el tiempo que vivimos escrituralmente, cuál es el tiempo. Pero hoy vemos, hermanos, los efectos del tiempo. Cómo, hermanitos, repercute esto, cómo se aplica esto, cómo afecta esto y cómo se resuelve esto en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo. Dice en el verso 5: como el novio tardaba. O sea, nuestros días, nuestro Señor Jesús, Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un síntoma, hermanos, podríamos decir a la vez natural, pero a la vez profético y a la vez espiritual. El efecto de la tardanza del Señor, no una tardanza, hermanos amados, como se toma carnalmente, como dice la Escritura, muchos lo tienen por tardanza. No es así. Pero sin embargo, hermanitos, sí, en el efecto que debería de llevar la tardanza, esto, hermanos, sí afecta a las vidas. Y ciertamente, hermanitos, se ha cumplido en la Escritura. Dice, hermanos amados, como el novio tardaba, pasó algo. Cabecearon todas y se durmieron. Así dice la Escritura, hermanos amados. Cabecearon todas. Cuando dice la Escritura, cabecearon todas, se refiere tanto a las prudentes y tanto a las insensatas. Esto nos lleva, hermanitos, a una preocupación, porque nosotros mismos, y usted mismo, hermanito, ha podido ver, ha podido notar el tiempo que vivimos, cómo se está llevando a cabo esta profecía, cómo se está viviendo. Hermanos amados, no son los mejores días, no son los mejores tiempos. También, hermanitos, a nivel general, eclesiástico, no es el mejor tiempo de la iglesia, hablando mundialmente. No es, hermanos amados, el panorama el más maravilloso de todos. Hermanitos amados, algunos allá en lo secular le mencionan a cierto tiempo, cierta época, por ejemplo, se le llama allá afuera la época de oro. Se reconoce, hermanos amados, una época hermosa de prosperidad afuera en lo secular. Pero, hermanitos amados, también en la obra del Señor, la iglesia del Señor, todos aquellos hermanitos que tienen años de conocer al Señor, de buscar a Cristo, de haber nacido de nuevo, pueden reconocer que hubo años también maravillosos, tiempos en el Señor, tiempos que la gente, hermanitos, era salva, había santidad, había avivamiento, había llenura del Espíritu Santo, había expansión del Evangelio. Y no nos referimos a lo carnal, hermanitos amados, como si la gloria de Dios hubiera pasado, quedado en el pasado, y que Dios no estuviera haciendo nada ahora, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Gloria a Cristo. Pero nos referimos al tiempo. ¿Cuáles son las características del tiempo y qué ha conllevado ese tiempo, hermanos amados, de tardanza? Le repito, hermanitos amados, dice el verso 5: como el novio tardaba, cabecearon todas. Cabecearon, y luego dice, y se durmieron. Se durmieron, hermanitos. Bueno, claro que habla de una forma textual y literal, que era de noche entonces, y hermanitos amados, les ganó el sueño porque no llegaba, y en la noche se da por entendido que uno duerme en las noches. Pero, hermanos amados, en el aspecto espiritual, cabecear y dormir no es un buen síntoma.
Porque dice la Escritura, los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Dicen amén, hermanitos. Muy bien. Pero ese aspecto, hermanos, viéndolo desde un punto de vista espiritual amplio, cada uno de ustedes se puede hacer la pregunta: Señor, ¿qué conlleva que las vírgenes cabecearon y se durmieron? Es lo que estamos viendo hoy, hermanos, y este es el problema, porque escrito está, hermanos, acerca de la obra del Señor Jesús, una obra muy hermosa que se llama buscar. El Señor Jesús también nos ha buscado a nosotros. ¿Y por qué nos ha buscado? Hermanos amados, porque Él mismo dice en la Escritura: el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Y hermanos amados, tristemente en este tiempo de tardanza, cuando cabecean y se duermen las vírgenes, es un tiempo en que varios hijos de Dios se han perdido. Quizás, hermanitos, algunos digan que no están perdidos completamente, porque siguen creyendo en el Señor Jesús, siguen teniendo la fe del Hijo de Dios, pero en alguna área de su vida quizás ha apostatado. Apostatar, hermanos amados, lo que dice la Escritura en cuanto a la apostasía es separación. Hay cristianos que se han separado, algunos de la fe, algunos del ministerio, algunos de la iglesia, algunos de la presencia de Dios, algunos del avivamiento, algunos del primer amor. El hecho es de que sí ha habido una separación. Esa separación, hermanos amados, como síntoma de que todas cabecearon y se durmieron, tiene que ver también, hermanitos, aunque para algunos sea difícil de aceptar, la separación tiene que ver con pecado. El pecado ha hecho mella en vidas. Por eso, hermanitos amados, ha bajado. Porque viéndolo bien, nada nos puede apartar del amor de Dios cuando lo creen, hermanitos. Pero si hay pecado, se separa uno, hermanos amados, de la comunión con el Señor. Cuando una personita peca, su comunión, su relación con el Señor es lastimada. Ya no es igual, no es el mismo contacto, no es la misma cercanía. Entonces, hermanitos, podemos notar que de esto se desprenden tantas cosas: la apostasía, la tardanza, el cabecear, el dormir. Esto, hermanitos, se aplica, se ve reflejado en que varios se apartan, algunos hasta de la iglesia, algunos del ministerio, algunos de la presencia de Dios, algunos dejan de adorar a Dios, algunos dejan de servir a Dios, y otros, hermanitos amados, dejan de tener comunión personal con Dios. Estos son síntomas, hermanitos, de nuestro tiempo, y le mencionaba, en todas esas cuestiones sí tiene que ver el pecado. Gloria a Dios. Hermanos amados, esto tiene un remedio. Por eso Dios nos dio su palabra. Y entiendo algo, hermanitos, conforme al Espíritu Santo. El Señor viene pronto. Él está a las puertas. Si hay gente que ha cabeceado y que ha dormido, tiene, hermanitos, una respuesta, una solución. Esa solución se llama en la palabra de Dios restauración. Nosotros, hermanitos, en este lugar, en esta iglesia local, llevamos a cabo restauraciones, actividades de restauración. Usted las conoce muy bien, muchos hasta las esperan. Y hermanos amados, pero hemos visto restauraciones maravillosas, gloriosas, porque todo lo que hace el Señor es bueno. Y hermanos amados, pero en personitas que estaban fuera, personitas descarriadas, personitas que no habían conocido al Señor, personitas que ya tenían tiempo de no caminar con Dios, personitas que habían estado antes, quizás hace muchos años, pero ahora han vuelto a Cristo Jesús porque el Señor los buscó y los halló. Pero el tipo de restauración, hermanos, que estamos tocando hoy tiene que ver
con todos los hijos de Dios que de una o de otra forma, aunque han permanecido, pero en algo se han apartado. Se le reprocha, hermanitos, en las iglesias del Apocalipsis a Éfeso, que había dejado su primer amor. No dice te has ido al mundo, no dice que había negado el nombre, o que haya dejado la fe o la sana doctrina. Se refiere, hermanos amados, a que sus obras eran arduas, arduo trabajo, que se esforzaban mucho, pero había dejado, abandonado su primer amor. Muy bien, entonces vemos, hermanos, que es posible que mientras uno pernocte, permanezca aparentemente en el camino del Señor, pero sí hay efectos del alma, del espíritu, del corazón, que se apartan de Dios. Pregúntenle a su hermanito, ¿te has apartado de Dios? Le reitero, quizás a simple vista sea difícil de aceptar o asimilar, porque uno dice, yo sigo yendo al templo, yo sigo conociendo de Cristo Jesús, yo sigo creyendo en Él, yo sigo esforzándome, yo sigo orando, yo sigo escuchando la palabra de Dios. Y hermanos amados, todo esto es correcto, pero el síntoma, hermanos amados, de cabecear y de dormir porque el novio tardaba, eso no está, hermanos amados, de más, escrito de más. Eso está registrado para que nosotros entendamos, para que estemos alertas, pendientes. Y si esto nos ha llegado a pasar, que nos levantemos en el nombre del Señor Jesús. Dicen amén, hermanitos. Hermanos amados, entonces no solamente es para una persona que totalmente le dio la espalda a Dios y con eso cabeció y durmió, sino, hermanos amados, algo parcial, en parte nada más. En una parte seguimos, pero en otra parte hay algo que ha afectado porque el novio todavía no llega. Esto no habla, hermanos amados, de responsabilizar o culpar, decir, bueno, es que el Señor no llega, no es mi culpa. No es esto, hermanos amados, sino una profecía. ¿Cuántos creen en las profecías? Levante su mano. Gloria a Dios. Y aquí está escrito, le repito para que pasemos a otra cita. Dice, como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Oh, hermanitos amados, una vez le mencioné en una prédica que esta profecía del verso 5 a mí me preocupaba y me daba cierta tristeza, porque es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Y la palabra, hermanos amados, donde dice todas, todas, su Biblia dice todas también. Eso es lo más triste para todos los que amamos a Dios, porque no dice que las insensatas solamente, que unas cuantas solamente, sino todas. Entonces podríamos preguntarle, Señor, yo he cabeceado, yo he dormido, y el Señor, hermanos amados, puede respondernos, tú lo has dicho, así es. Señor, yo he puesto mi parte, yo me he esforzado. Señor, tú has visto mis lágrimas, conoces mi fe, conoces mi corazón. ¿Cómo es posible que yo también he cabeceado? Hermanos amados, escrito está que todo se tiene que cumplir. Nada, hermanos amados, deja de cumplirse. Una tilde, una jota, todo debe de cumplirse. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Muy bien. Si en esta mañana usted nota, discierne y acepta que en su vida parcialmente ha menguado, se ha separado o ha cabeceado, ha dormido porque no llega el novio, entonces, hermanitos, aún así hay remedio en Cristo Jesús. Dice, hermanos amados, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio salir a recibirlo. Ese clamor, hermanitos, es lo que orábamos hace una semana, que Dios nos avisara, como le avisó al profeta Elías, le avisó a Eliseo, le avisó a los hijos de los profetas, y todos ellos sabían que
que algo venía sobre Elías, que se lo iba a llevar. Tenían conocimiento, no ignoraban y estaban en la expectativa, esperando con esperanza, con fe, que eso iba a suceder. Y así sucedió, porque era palabra de Jehová. Gloria a Cristo. Y aquí, hermanos amados, se menciona acerca del anuncio. Aquí viene el novio, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y al verso 8 ya se refiere a las insensatas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y ahí, hermanitos amados, conocemos el desenlace, que las imprudentes, las insensatas, ellas se quedaron, se cerró la puerta, pero sí hubo quien entró con el novio. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Entonces, hermanos, comenzamos analizando qué está pasando en nuestros días. En nuestros días la gente está cabeceando y está durmiendo, porque nuestro Señor todavía no llega. Pero oramos al Señor: ven pronto, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vayamos al libro de Jeremías, hermanos amados, al capítulo 15. Gloria a Dios. Y hermanitos, como está escrito, usted lo va a entender perfectamente. Le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos redarguya en esta hermosa mañana. Jeremías capítulo 15, verso 15. Vamos a ver el caso del profeta Jeremías, un siervo de Dios, hermanos, no un hombre tibio, no un apóstata, no un mundano, no alguien falso, sino un siervo de Dios, al cual Dios le habla. Jeremías capítulo 15, verso 15. ¿Ya lo encontraron, hermanitos? Dice la Escritura: tú lo sabes, Jehová. Está hablando con el Señor, el profeta. Tú lo sabes, Jehová. Acuérdate de mí. Visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Hasta ahí, hermanos amados, está hablando el profeta Jeremías. Déjenme decirle, hermanitos, que así hablan los profetas. Como esto que estamos leyendo, así se expresan los profetas delante del Señor. Palabras, hermanos, con toda confianza, amor y con toda verdad, pero también declarando las cosas difíciles. Hermanos amados, en las alabanzas que nosotros cantamos, en la exaltación dentro de nuestra oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En toda palabra de alabanza, cántico de alabanza, hermanos amados, que nosotros entonamos, son cantos de exaltación al Señor. Pero dentro de los salmos también hay cantos de súplica, hay cantos de liberación. Y hermanitos, incluso la frase que dijo el Señor Jesús para que se cumpliera la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un cántico, es un salmo. Así, hermanos amados, estaba escrito y profetizado. O sea, un profeta, un siervo de Dios, le declara, le confiesa a Dios todo su corazón, tal y cual siente. Pero ahora entendemos también que no solamente es el corazón humano el que está fluyendo o está, hermanos amados, desahogando. Es el Espíritu Santo en uno, en el
corazón de uno, porque decía el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Y así nosotros también somos un espíritu con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. O sea, hermanos amados, que cuando usted le expresa algo parecido a Dios, y empieza a llorar, y empieza a rogar, y empieza a declarar y a confesar, a la vez es el corazón de usted, pero aunado a su corazón es el Espíritu Santo que está intercediendo por usted. En este caso, como dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está aunado el Espíritu Santo y gime en nosotros un clamor, un gemir, que a la vez es de arrepentimiento en usted, pero a la vez es de obra del Espíritu en usted. ¿Cuántos dicen amén? Y gemimos. Por lo tanto, hermanos, es lícito que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, exprese su corazón de tal forma. Esto no es, hermanos, un reproche, no es un reclamo, y esto no es renegar lo que estamos leyendo. Los salmos tampoco lo eran. Hermanos amados, reproches, renegar, temor y duda, eso no lo hace un hijo de Dios. Lo hace alguien que no conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios en este lugar? Levanten su manita. Israel, cuando no conocía a Dios, sus palabras no eran gratas, eran de reproche, de duda, de reclamo. Pero estas palabras que estamos leyendo del profeta Jeremías, él estaba lleno del Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, y no estaba reclamando nada, pero estaba orando, clamando, y a la vez haciendo preguntas, porque alguno de ustedes, hermanitos, podría identificarse y decir, así me siento yo. Esto lo pienso yo también. Yo me identifico, y así le habla el Señor. Y hermanos amados, nótelo, primeramente, cuando Dios tiene un siervo que Él llamó, que Él escogió, y en nuestro caso, que Él nos salvó, nos dio la vida eterna en Cristo Jesús, y nos sacó de detrás de las ovejas. Hermanos amados, hay una comunión, una relación, una amistad, Padre con nosotros, a través de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. ¿Dicen amén, hermanitos? Entonces, encontramos que primeramente habla el profeta. Habla Jeremías, claro que está lleno del Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, y expresa. Y luego Dios le responde. Muy bien, verso 15, nuevamente. Tú lo sabes, Jehová. Siente, hermanos, el Espíritu Santo en estas palabras. Tú lo sabes, Jehová. Acuérdate de mí. Visítame. Un profeta, hermanos, decirle a Dios, visítame, siendo que el Espíritu de Jehová está sobre él. ¿Cómo decirle visítame? Pues ¿cómo se sentía el profeta? Y véngame de mis enemigos. Oh, usted lee, hermanos amados, que realmente Jeremías sí tenía enemigos. ¿Sabe cuál era su problema? Decir la verdad. Se enfrentaba ante el rey de Israel. Cuando él profetizaba, y el rey de Israel lo amenazaba de muerte, y otros más poderosos también lo amenazaban. Una vez lo metieron al cepo, dice la Escritura, un pozo lleno de lodo. Ahí lo encerraron, pero Dios no permitió que acabaran con su vida. Él estaba dentro, pero vivo, gracias a Dios. Y dice, hermanos amados, véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Qué entendemos, hermanos, en esta parte? No me reproches en la prolongación de tu enojo. O sea, Jeremías atribuye, Señor, es muy posible que tú estés enojado conmigo. Tal vez estás enojado conmigo. O aseguraba, estás enojado conmigo. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Era un hombre, hermanos, no apóstata, no carnal, no se había ido al mundo. Y él puede decir con verdad, sabes que por amor de ti
por amor de ti, Señor Jehová, sufro afrenta. Luego dice, fueron halladas tus palabras, o sea, la profecía, y yo la comí. Así es, hermanos amados, en relación al Señor y a sus profetas, cuando el Señor dice, come lo que te doy. Esto también se lo dijo, hermanitos, a Juan, el profeta Juan. También se lo dijo a Ezequiel, come el rollo, el libro, cómetelo. Hermanos amados, a la verdad, los profetas comen la palabra de Dios, así literalmente. También, hermanitos amados, un rollo, la escritura, la profecía, en el caso de ellos, textualmente se lo tenían que comer, lo comían y podían decir, a mi paladar es dulce, pero amargó mi vientre. Esa relación, hermanos, entre Dios y sus profetas, comemos su palabra. Dígale a su hermanito, come la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, hermanitos, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Habla, hermanos amados, en mi Biblia, en mi versión dice, me fue por gozo. Tu palabra me fue por gozo. ¿Cómo dice la de usted? Gloria a Dios. También dice en pasado. Muy bien. Dice, tu palabra me fue por gozo. Estamos en el verso 16. Tu palabra me fue por gozo. Oh, no dice me es por gozo. Como una añoranza. Señor, antes tu palabra me fue por gozo. Antes. O sea, ¿cómo estaba su presente? Por eso habla así. Por eso se expresa así. Y está aclamando a Dios. Ya se está gimiendo Jeremías. Muy bien. Luego dice, hermanos amados, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre, mi Biblia dice, se invocó sobre mí. Como dice la de usted, invocó, pasado. Oh, muy bien. Porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sabe cómo está expresando el profeta? Está hablando de la grandeza de la palabra de Dios, del nombre de Dios, antes, en la vida de él. Ya no en ese presente, en ese instante que él hacía esta oración. Y hermanos amados, él añoraba, porque todo siervo de Dios, su mayor gozo es tener la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No le hace, hermanos, que le vaya bien. No le hace que esté en paz. No le hace que Dios le haya bendecido. Pero si usted no tiene la presencia de Dios, usted no se siente lleno. Necesitamos al Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Y dice la palabra del Señor, versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Muy bien. 17 dice nuevamente, no me senté en compañía de burladores. Quiere decir, Señor, no he estado en compañía de gente que no te agrada. Hermanitos, cuando uno se junta con gente que no agrada a Dios, también pasa a desagradar a Dios. Por eso, hermanitos amados, la bienaventuranza del que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted se junta con alguien que desagrada a Dios, automáticamente usted también está desagradando a Dios. Si usted se une, usted congenia con los enemigos de Dios, entonces usted pasa a ser enemigo de Dios también. Uno diría, bueno, no me voy a juntar con nadie. No habla de eso, hermanos amados. Habla de cuando usted sí está de acuerdo. Yo puedo ser amable con una persona que deshonra a Dios, amable, educado,
Pero si la persona insiste, siendo que yo le predico la palabra y le enseño del Señor Jesús, y la persona hasta blasfema, si yo me quedo sentado con la persona, entonces estoy yo congeniando y estoy de acuerdo. Ándale, sigue blasfemando, no hay problema. No, yo no me puedo no puedo amistarme con alguien que blasfema contra el Señor, porque Dios mismo está sobre él, contra él. Yo me tengo que apartar. Por eso, hermanos amados, habla aquí de esta forma: hermanitos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice la Escritura. Gloria a Cristo. Y aquí dice, verso 17: no me senté en compañía de burladores. O sea, Señor, no estoy con los que te desagradan, ni me engreí a causa de tu profecía. Su Biblia dice engreí. Gloria a Dios. O sea, hermanos amados, no se ensoberbeció, no se hizo altivo. Oh, yo tengo profecía. Hermanos amados, los profetas altivos no son profetas de Dios. Los profetas son humildes. ¿Sabe por qué? Porque con el mismo poder de Dios, Él los somete a ser humildes. Si existe por ahí alguno que diga que es profeta y es altivo, a la verdad no conoce a Dios. No puede haber profeta altivo, porque Dios mismo lo machaca, lo muele, lo pulveriza, porque es siervo de Dios. Dios no permite que se alce más. Por eso el mismo apóstol Pablo decía: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Hermanos amados, un medio para que Él no se hinchara, no se inflara de altivez, de orgullo, de arrogancia. Si hay profetas arrogantes, nunca han conocido a Dios, porque si lo hubieran conocido se darían cuenta que no hay nadie más grande que Jehová de los ejércitos. Dice, hermanos amados, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Hermanos amados, hasta lo que estamos leyendo en esta oración y este clamor de Jeremías, siervo de Dios, encontramos que él no está en una postura de acción de gracias. Él no está exaltando el nombre de Dios en ese momento, sino que está desahogando su alma, su espíritu. De esta forma, él está confesando su vivencia, su corazón y su espíritu. Por eso decía: acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Esto es una oración de un profeta. Y hermanos amados, así se expresa. O sea, entendemos, como veíamos al inicio. No vamos a decir que el profeta Jeremías era apóstata, claro que no. Pero cabecear y dormir espiritualmente conlleva a efectos en relación a nosotros con Dios. Otra vez pregúntele a su hermanito: ¿cómo está tu relación con Dios? Yo amo a Dios, yo siempre voy a creer en Él, yo nunca le voy a negar, nunca le voy a dar la espalda. Yo le amo con todo mi corazón. Eso es verdad. Pero si en algo ha cabeceado y ha dormido, entonces necesitamos la restauración de Dios. Dice la palabra del Señor, verso 18, a forma de pregunta, dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? Le leo otra vez: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Le está hablando a Dios. Y mi herida incurable que no admitió curación. Nos podemos hacer la pregunta, hermanos: ¿qué le pasó a Jeremías? ¿Qué estaba viviendo para hablar así? Porque, hermanitos, todos ustedes lo saben, que si estamos con Dios, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted lo sabe, que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cuál es la causa, el motivo para que un siervo de Dios se encuentre en esta condición si tiene a Jehová de los ejércitos? ¿De qué forma habrá sufrido? ¿De qué forma, hermanos amados, habrá hecho mella el dolor en su mentalidad?
mentalidad, hermanitos, de sufrimiento. Ahora, este no era un hombre que estaba renegando contra Dios, dudando contra Dios. Claro que no. Era un hombre que amaba a Dios. Por eso decía: sabes que por amor de ti sufro afrenta. ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. Gloria a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Ahora, hermanito, la misma pregunta es para usted. ¿Qué es? En cuanto a que el Señor todavía no viene, por lo tanto se han prolongado algunos días más de espera y de tardanza. Y lo que está sucediendo en estos días, ¿cómo está haciendo mella en la vida de usted? ¿Dejó de orar? ¿Dejó de estudiar la palabra? ¿Dejó de adorar? ¿Dejó de venir? ¿Dejó de invocar el nombre de Dios? ¿Dejó de predicar? Usted dice: yo permanezco en Dios, permanezco en Cristo. Pero Dios, hermanos, distingue hasta el más mínimo detalle. Cuando el Señor le habla a las iglesias del Apocalipsis, a todas se refiere del conocimiento que tiene de ellas. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. A otra iglesia le dice: tus obras postreras son mayores todavía que las de antes. Reconoce todo el Señor, pero siempre detectó algo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A otra iglesia le decía: tienes ahí a los que creen en la doctrina de Balaam. A otra iglesia le dice: tienes ahí a Jezabel. Permites que esté Jezabel ahí, que induce a mis siervos a comer lo sacrificado a los ídolos. Muy bien. En cada iglesia encuentra un punto, algo que hacía falta. Y hermanos amados, hablando acerca de que el Señor todavía no llega, no viene, no nos levanta de esta tierra, y como no llega, todas cabecean y duermen hasta que se oye el clamor y se despiertan. El clamor decía: he aquí viene el novio, salid a recibirle. Todo eso, hermanos amados, tiene cumplimiento. Y ahora no nos referimos, hermanitos, a las personas inconversas. No nos referimos a los enemigos de Dios o siervos de Satanás. Nos referimos a los hijos de Dios, que Dios ama mucho y que aman mucho a Dios. Dicen amén, hermanitos. Que también cabecean y duermen por la tardanza. Muy bien. Encontramos entonces a Jeremías. Está hablando con el Señor. Es una petición, es un clamor. Ahora dice el 18. Estamos en el 15-18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Quiere decir, ya me duró este dolor, Señor. Es un dolor que llevo en el alma. Es un dolor que llevo en mi espíritu. Y hermanos amados, Jeremías no había dejado de amar a Dios. Y luego dice: y mi herida incurable. Una herida. A ver, vea los ojitos de su hermano. Pregúntele: ¿cómo está tu corazón? Hermanos amados, una herida, como hemos visto en la escritura, hay heridas de muerte y hay heridas que no causan muerte. Usted, hermanitos amados, si se hirió un brazo, no se va a morir por ello, pero tampoco funciona bien. Si se hiere un pie, una pierna, lo único que pasa, no se muere, pero lo único que pasa, afecta su caminar. Le he mencionado, hermanitos, en cuanto a las heridas, un testimonio que usted ha de recordar. Cuando Dios me mostró cómo un hombre tenía una pierna rota totalmente, se veía la carne, el hueso, la sangre chorreando, y solamente un pellejito sostenía, pendía la pierna, un pellejito cargaba todo el peso por una caída. Y Dios decía en esa revelación: así está él. Él anda con la pierna rota, así está él. Muy bien. Por eso dice la escritura que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos?
sino que yo lo sane. Muy bien, hermanos amados, no estamos hablando de psicología, no estamos hablando de carnalidad, debido a que aquí dice, hermanitos, herida. Verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? O sea, literalmente, herida. Un siervo herido, un discípulo herido, una ovejita herida. ¿Qué pasa, hermanitos, con los espirituales? Cuando somos espirituales, recibimos heridas, pero no les hacemos caso, porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Pero sí, recibimos heridas. Hay quienes, hermanos amados, reciben la herida, puede ser del mundo, puede ser del enemigo, puede ser de los propios, no hay problema. Siguen caminando, no son quejumbrosos, no reprochan nada, no se turban, siguen adelante, pero la herida está. Y solamente el Señor nos puede sanar. Dice, hermanitos, mi herida incurable, que no admitió curación. O sea, hermanitos, no se curaba su herida. Muy bien, podemos, hermanitos, hacer la pregunta a Dios: Señor, ¿qué le pasó a Jeremías? Pero yo entiendo algo, hermanos amados, el hermoso trato y poderoso trato que tenía el Señor con su siervo, con su profeta. Deja abierto, hermanitos, y no ha aclarado específicamente qué era su caso. Y por el Espíritu Santo yo lo entiendo. Es para que usted, el oyente, el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios, el discípulo del Señor Jesús, también pueda aplicar su caso. Es un tema abierto. ¿Por qué abierto? Porque no aclara qué le pasó, cómo fue herido, cómo estaba, qué lo causó. Entonces, hermanos, cabe el caso de usted, el caso mío, el caso de nuestro hermano, de nuestra hermana, cabe aquí. Y uno, hermanos amados, muchas veces el mismo cristiano o el mismo siervo de Dios ni siquiera sabe cómo explicarlo. Lo único que sabe, estoy así, pero yo sigo a Cristo Jesús, yo amo a Cristo. Pero no sabe cómo describir qué es lo que tiene, cómo se siente o que está herido. No lo dice, porque, hermanos amados, incluso ni siquiera entiende cómo es eso. Me siento de esta forma, veo un cambio, veo que la gloria de Dios se ha detenido en mi vida, veo que Dios no me usa, veo que el Señor ya no me habla como antes, veo que ahora me canso mucho, veo que ahora batallo en orar. O sea, muchos síntomas. Pero todos esos síntomas están declarando algo. Así, hermanitos, con la sabiduría de Dios, cuando nos diseñó, saben, hermanitos, el dolor que Dios pone, como Dios nos diseñó. Vamos a hablar del dolor físico natural. Pregúntele a su hermanito: ¿te ha dolido algo? ¿Qué es el dolor, hermanos amados? Es una señal. Dígale a su hermanito: el dolor es una señal. ¿Para qué sirve? Muy bien, hagan de cuenta, hermanitos, hablamos en lo natural. Si una personita, cualquiera de los que estamos aquí, tiene una anomalía interna, sus órganos, y no tuviera dolor, ni cuenta se daría que está propenso a algo más, incluso a la muerte. O sea, el dolor con el que Dios nos diseñó, cuando tenemos dolor, nos duele algo, indica, hay un problema. Los de allá afuera dicen: bueno, yo tengo un problema, voy al médico, a ver qué me dice el médico. Nosotros venimos a nuestro sanador. Dicen amén, hermanitos. El dolor, ese dolor es una señal. Imagínense que fuéramos insensibles, sin dolor. Hermanos amados, de repente uno, ¡pum!, se cayera muerto. Oh, es que ya tenía algo, estaba enfermo de algo, alguna complicación de algo. ¿Y cómo nunca se dieron cuenta? Nunca le dolió nada. O sea, el dolor viene a dar señal, a percibir
que hay algo anómalo. Muy bien, eso es en lo físico. Ahora, hermanos amados, en el cristiano y en el espíritu del humano, del hombre, también hay síntomas, porque hay dolor. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te acontece? ¿Cuál es tu anomalía? Uno podría decir, bueno, ahora que veo síntomas y dolores, me estoy dando cuenta, algo pasó conmigo. Algo pasó conmigo. Hermanitos amados, hay personas que no sienten dolor con algo, pero de repente empiezan a sangrar en alguna cortada, algo. Estaban muy tensos, ni se habían dado cuenta, pero luego se ve la mancha de sangre. No hubo dolor, pero hubo mancha de sangre. Ahora, hermanitos amados, en el profeta Jeremías, él hablaba de esta forma: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? Hermanos amados, él notaba, había algo. Ahora, hermanitos amados, todos los que sirven, aman a Dios, creen en el Señor, le exaltan con todo su corazón, se los voy a explicar de esta forma. Este hombre, el profeta, está haciendo muchas preguntas, como el verso 18: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? Muy bien, está haciendo preguntas porque a la verdad ni él sabía qué le había pasado. Ni él sabía. O sea, hay cristianos, hermanos amados, que no saben dónde está el punto anómalo, dónde está la herida o dónde empezó el problema de su vida espiritual. Hermanos amados, se le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué mi dolor está durando mucho? Señor, ¿por qué mi herida no admite curación? Ahora, la pregunta que se hacen los hijos de Dios, los siervos de Dios, siendo que aman a Dios, siendo que sirven a Dios, es el por qué llegaron a esa condición. Porque él está hablando, hermanos, el profeta está exponiendo que a la vista de él no hay pecado. O sea, vea lo que dice el verso 15 a la mitad: no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Él no está diciendo como David pequé. Él está diciendo por amor de ti sufro afrenta. Ahora, hermanos amados, dice el 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. Él no está atribuyendo al profeta, hermanos, que él tenga la culpa. Por eso está haciendo preguntas. Es posible, hermanitos amados, que haya alguien que no entienda la causa de su dolor, siendo que sí está sirviendo a Dios, siendo que está caminando con Dios, y no hay, hermanos, una lógica de decir: oh, estoy sufriendo porque fallé, porque me alejé, porque me separé o porque caí. No encuentra. Así como Job, hermanitos, él no encontraba la causa de que el Señor lo hiriera con sus saetas. Así dice en el libro de Job. No hallaba la causa. Y los tres amigos que estaban allí, hermanos amados, le decían: tú has pecado, tú no eres inocente, tú eres un impío, porque al justo Dios no lo trata así. Y él se defendía: no, yo no pequé, porque Dios me hirió sin causa. Bueno, ahí empezó ya a pecar, porque él se declaraba inocente y que Dios sin causa lo había herido. Muy bien, esto es, hermanos amados, cuando los cristianos, los hijos de Dios, no entienden la causa ni el origen de lo que les está pasando. Muy bien, hermanitos, no se preocupen, hay respuesta en el Señor. ¿Dicen amén, hermanitos? Ahora, dice el verso 18 a la mitad, la última pregunta de ahí: ¿serás para mí cosa ilusoria? Su Biblia dice ilusoria. Muy bien. Como aguas que no son estables. Hermanitos amados, ya esta pregunta
es muy fuerte, pero no está, hermanos, en su espíritu, no está ofendiendo a Dios, no está vituperando, no está blasfemando. Pero dice: serás para mí como cosa ilusoria. O sea, Señor, antes eras tan real en mi vida. Cosa ilusoria quiere decir ilusión o cosa no real. A ese grado declaraba Jeremías cómo se sentía en ese momento. Serás para mí cosa ilusoria, o sea, yo antes tu poder lo palpaba tan real y ahora parece cosa ilusoria. Y luego dice: como aguas que no son estables. Así dice su Biblia. Gloria a Dios. En forma de pregunta: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. ¿Qué quiere decir aguas que no son estables? Que se mueven. Habla de inestabilidad. Pero, hermanitos, a la verdad, esto no provenía de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Jeremías viviera así, o que pensara o se sintiera así. No era la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos amados? Y él expresaba: hermanitos amados, yo veo esta condición como algo de otro nivel. No es para un bebé espiritual, no es para un recién llegado que no entiende muchas cosas y llora y llora y llora porque no confía todavía en el Señor, no ha aprendido todavía a confiar en Dios. Esto es otro nivel. Esto es nivel de siervos de Dios. Personas que han caminado con Dios, que han conocido a Dios, que han sido usados por Dios y que, hermanos amados, han cabeceado y han dormido. Y su espíritu y su alma está en esta condición y tienen que hablarle al Señor algo parecido. Y tienen que orar: Señor, ¿qué es esto? ¿Saben, hermanitos, cuántos cristianos en todo el mundo se encuentran en el físico debilitados? Dicen: no tengo fuerzas. Y no son, hermanitos, los carnales, no son los que no aman a Dios, no son los que aborrecen la palabra de Dios. No, cristianos fieles, adoradores del Señor, que están batallando muchísimo. Pero Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Otros, no porque Dios se descuidó y que hay turbación y duda, no. Pero otros, batallas espirituales tan fuertes. Ahora, hermanos amados, el profeta Jeremías necesitaba un trato de Dios. Dígale a su hermanito: tal vez necesitamos un trato de Dios. Jeremías, hermanitos, está hablando, está diciendo la verdad, cómo se siente, cómo está hablando, está invocando el nombre del Señor Jehová, está diciendo todo como siervo. Hermanitos amados, los siervos de Dios tienen la capacidad, la facultad de hablar así con Dios. El mismo Señor Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, sino amigos. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? Levante su mano. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, empieza a responder el Señor. Verso 19. Esto es, hermanos, el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se aplica en el Nuevo. Jeremías capítulo 15, verso 19. ¿Siguen aquí, hermanitos? Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos amados, le mencionaba en el libro de Apocalipsis que el Señor detectaba en cada iglesia lo propio y se los decía.
Y ahora, hermanos amados, el Señor le habla a Jeremías. Ya habló Jeremías. Ya externó su sentir, su postura, su condición. Ya le habló. Y escrito está: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, dice la Escritura. Ya confesó Jeremías lo que pensaba, lo que sentía y las preguntas que le tenía al Señor. Ahora el Señor le está respondiendo. Verso 19: por tanto así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Yo te restauraré. Esa palabra, hermanos amados, salida de la boca de Dios: yo te restauraré. ¿Cree que es una restauración parcial, a medias, corrientita, nada más así? Hermanos amados, es una restauración poderosa, completa, porque Dios es perfecto, poderoso. No hay nada imposible para Él. Y primero dice: si te conviertes. Siervo mío, Jeremías, hijo mío, Jeremías, pequeñito, pequeñita, si te conviertes, yo te restauraré. Ahora, hermanitos amados, el Señor está dando una promesa y una condición. La condición: si te conviertes. Y, hermanitos amados, la pregunta insistente: ¿de qué se tenía que convertir Jeremías? ¿Qué había hecho? ¿Qué le había pasado? Y sin embargo Dios le dice: Jeremías, tú ya me externaste tu corazón, ya confesaste todo lo que hay en tu corazón y yo te he escuchado. Ahora yo te voy a responder debido a todo lo que me preguntas. Tú debes de convertirte, Jeremías. Esa palabra, hermanos. Por eso le decía que no es para un pequeñito, no es para un recién nacido, alguien que acaba de llegar a los pies de Cristo, porque tiene una clase de conversión, de pecador, muerto en delitos y pecados, ahora a creyente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es una conversión para vida eterna, vida nueva en el Espíritu y vida eterna como promesa. Pero aquí no le está hablando a un nuevo, a un neófito, a un recién convertido. Le está hablando a un profeta, a un siervo de Dios, encaminado a servir a Dios desde hace tiempo. Y el Señor le está diciendo: si te conviertes, yo te restauraré. Porque Jeremías está hablando de un antes, de un pasado. Yo comí tu palabra, me fue por gozo y por alegría, tu nombre se invocó sobre mí. Está hablando de un pasado hermoso, glorioso, en la compañía del Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Y ahora el Señor le está hablando la solución. No es, hermanos amados, para el más vil pecador, en este caso, sino para los siervos de Dios. Si te conviertes, yo te restauraré. Profeta mío, sierva mía, siervo mío, si te conviertes, yo te voy a restaurar. Hermanos amados, y empieza la pregunta: ¿de qué vamos a convertirnos? Pregúntele a su hermanito que tiene a su lado: ¿de qué nos tenemos que convertir? Ahora dígale: tú de lo tuyo, yo de lo mío. Tú te vas a convertir de todo lo tuyo y yo me voy a convertir de todo lo mío. Casos diferentes, por eso queda abierto. Hermanos amados, de cada caso hay una conversión, hay una forma de mejorar. Y el Señor, hermanos, acuérdese de nuestro Padre Celestial, que Él es santo, que Él es perfecto. Si usted ha avanzado y ha llegado a un 90% y usted dice: ya llegué, logré un 90%, como Él es santo y lo ve, Él no está satisfecho con el 90%. Él dice: te falta un 10%. Si usted hubiera caminado toda su vida como el apóstol Pablo, hecho la voluntad del Señor, y usted podría decir: Señor, ya casi llego,
Llevo un 99% del recorrido y sigo en ti y tú sigues conmigo. Y dice el Señor, te falta 1%, un 1%. O sea, por muy satisfechos y conformes que estemos nosotros con haber permanecido en Cristo Jesús todos estos años, el Señor dice, todavía te falta. En algo tienes que ser perfeccionado, en algo tienes que lograr y vencer en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Algo más. Hermanitos, es buena la pregunta que le hicieron algunos al Señor Jesús. ¿Qué más me falta, Señor? Y en esta mañana le podemos hacer esa pregunta. Señor, ¿qué más me falta? El Señor puede decir, hijo, que te conviertas. Conviértete. Mejora. Arrepiéntete. Analizando bien, hermanos amados, cuando dice la Escritura en 2 de Pedro, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, encontramos en el contexto que no habla de los impíos. Habla a los hijos de Dios. Que se arrepientan los hijos de Dios. Hermanito, si usted no oyera esta palabra, si hoy Dios no le diera esta profecía, esta palabra, esta aclaración, esta revelación escritural, usted seguiría con la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eres como cosa ilusoria? O como aguas que no son estables, subo, bajo, entro, salgo, me levanto, me caigo, voy adelante y luego para atrás. ¿Por qué, Señor? Pero no en forma de reclamo, lo dice usted. Usted lo dice con sinceridad, Señor, aclárame, ¿qué es lo que me acontece? Ya lo vimos, es en general, hermanos amados, es porque el novio tarda. Las damas, las vírgenes, están cabeceando, están durmiendo. Y esta es, hermanos, la consecuencia y el efecto. Pero tenemos un Dios santo, poderoso y perfecto. Gloria a Dios. Entonces, como Dios es santo, Él no está satisfecho como usted y yo. Señor, yo he cambiado mucho, he mejorado mucho. Ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no miento, ya no adultero, ya no me alcoholizo. Y el Señor dice, pero yo te he ordenado ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Entonces, todavía no te encuentro perfecto delante de mí. Todavía no. Y ahora tú me preguntas, pues yo te digo, si te conviertes, yo te restauraré. Oh, hermanitos amados, ¿qué es convertirse? A la verdad, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo, profetas mayores, Jeremías, el caso personal, individual de Jeremías, este caso, hermanitos, de convertirse en el tiempo de la ley, tenía que ver con cambia, mejora, esfuérzate. Uno diría, bueno, eso es la ley. Cambia, conviértete, mejora, obedece, deja lo malo. Pero hermanitos, también en el Nuevo Testamento, la primer predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Entonces, hermanitos, tiene algo de similitud el antiguo pacto con el nuevo pacto. Algo parecido. Uno diría, bueno, en ese tiempo no estaba la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. En ese tiempo no se vivía bajo gracia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Si te conviertes, yo te restauraré. O sea, básese usted, hermanitos, en una esperanza. ¿Cuál esperanza? Yo te restauraré. Señor, me vas a restaurar. Yo te voy a restaurar. Y mi obra es perfecta. Yo no dejo cosas incompletas, cosas a medias. Mi obra es perfecta. Yo te voy a restaurar perfectamente a ti, si tú te conviertes. Y la pregunta es, hermanitos, ¿cómo nos convertimos?
haga lo bueno que había dejado de hacer. Ya no haga lo malo que había comenzado a hacer. Eso es convertirse. Es, hermanitos, como cuando un conductor no entró o no salió, tenía que tomar una desviación, y hermanos amados, no la tomó, se siguió derecho. Muchos caminos le parecen rectos al hombre, pero su final es camino que lleva a la muerte, dice la Escritura. Y hermanos amados, se le corrige: oye, por aquí no es, ya pasamos. ¿Qué hace uno? Busca un retorno. Y entonces, hermanitos, otra vez se vuelve a incorporar, y ahora sí toma el camino. Eso es convertirse. Dejar el camino antiguo y incorporarse en el camino recto, correcto. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Quizás, hermanitos, comenzó bien. El punto de partida era el correcto, sincero era usted, nacido de nuevo, arrepentido legítimamente, creyó por fe y es salvo por la gracia del Señor Jesús. Pero en algún punto no salió donde tenía que salir, o, hermanos amados, salió antes de tiempo, se desvió antes de tiempo. El caso es que retome otra vez ese camino. Por eso dice el Señor Jesús a las iglesias del Apocalipsis: no he hallado tus obras bien acabadas, por lo tanto arrepiéntete. No he hallado bien acabadas tus obras, o sea, vuelve a hacerlas, vuelve a comenzar, o termínalas bien. ¿Cuántos dicen amén? En el caso de convertirnos, lo bueno que dejó de hacer, pregúntele a su hermanito: ¿hay cosas buenas que ya no haces? También se le decía a una de las iglesias, a Éfeso: arrepiéntete, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelva al camino. ¿Qué hacía cuando usted era en su primer amor fiel? ¿Qué hacía? Oraba, llegaba temprano, venía a todos los cultos, no faltaba, estaba en las campañas, en las actividades. Usted era fiel, ahí estaba presente. Muy bien, y ya no. Quiere decir que ya está en otro camino. Pues vuelva al camino. Vuelva al camino en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía de bueno? Oraba, se levantaba de madrugada, clamaba al Señor, leía la Biblia, venía a los cultos, creía la palabra de Dios, se la comía toda la palabra de Dios. Conviértase entonces, vuélvalo a hacer. ¿Y qué empezó a hacer de malo que antes no hacía? Ya tiene un espíritu de crítica, ya tiene la lámpara de sus ojos toda nublada, con malicia, y todo su cuerpo está lleno de tinieblas. Ya no siente la presencia de Dios, podría decir, es como cosa ilusoria, y hasta se llega a quejar: es que yo ya no siento la presencia de Dios, ahí no está la presencia, y aquí está la presencia, porque el Señor dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No lo dijo el pastor, lo dijo el Señor Jesús, y es verdad. Y si aquí, hermanitos, llegaran 2 hermanos, 3 hermanitos, 5 hermanitos con todo su corazón para adorar al Señor, congregados en su nombre, con ellos ya la presencia de Dios desciende, hermanos amados. Y todavía uno dice: no siento la presencia de Dios. Es que el problema no es su exterior, es su corazón. Dice la palabra de Dios: si te conviertes, yo te restauraré. Mi hermanito, si usted, esto es un ejemplo, me preguntara a mí como pastor, me dijera: pastor, ¿qué me aconseja usted que yo haga para convertirme? Muy bien, yo le diría: hermanito, tome una hoja, tome una pluma, escriba. Ya no falta la oración. Venga al culto, venga a las clases, haga una lectura diaria en la mañanita antes de irse a trabajar.
ore por lo menos 1 hora diaria. En cada actividad procure dejar todo el mundo, lo que usted se dedica, en cuanto a usted le sea posible, porque hay cosas que no son posibles en el momento porque usted tiene un patrón, un jefe. Pero cuando usted sí puede decidir por sí mismo, venga, esté, sea fiel. ¿Qué hacía antes? Antes yo hacía esto. Hay 1000 detalles, hermanitos, no los quiero hacer enojar, pero hay 1000 detalles. Dejó de diezmar, hágalo otra vez. Dejó de alabar, hágalo otra vez. Dejó de venir a los cultos, ya se acostumbró a venir nada más a uno. Venga otra vez a todos. Entonces usted se estará convirtiendo. Si te conviertes, yo te restauraré. Si usted, mi hermanito, fíjese bien de esta palabra, está en un solo renglón, es algo unido. Si usted solamente espera que Dios le restaure sin que usted ponga algo de su parte, no se va a concretar. Es como decirle a Dios términos y reglas. A Dios: Señor, tú restáurame. Y Dios dice: tú conviértete. Señor, yo ya no puedo. Yo no voy a hacer lo que antes hacía. Yo ya no estoy de acuerdo con el diezmo. Yo ya no estoy de acuerdo con esto ni con el otro. Yo no lo voy a hacer, aunque tú me lo digas. El Señor podría responder: tampoco te voy a restaurar. Porque el Señor es el que pone los términos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, qué hermoso, a la vez fácil para la carne, placentero para el humano, sería que nada más dijera: yo te restauraré. Muy bien, Señor, cumple tu palabra y tu promesa, aquí estoy. Pero hay una condición: si te conviertes. Si te conviertes. Dígale a su hermanito: si te conviertes, el Señor te va a restaurar. Hay porciones en Isaías cuando el pueblo espiritualmente respondía y el profeta lo declaraba, lo revelaba por el Espíritu Santo. Cuando el pueblo mismo en su interior decían: no me he de arrepentir, no he de dejar a mis amantes, sino detrás de ellos he de ir, porque es incurable como estoy y no tengo remedio. Detrás de mis amantes he de ir. Así respondía espiritualmente Israel cuando se les profetizaba. Es similar, hermanitos, cuando en el interior de un cristiano ya se predispuso y dice: no, yo ya no voy a regresar. Yo no voy a hacer lo que me diga el pastor. Yo ya me sé todo eso. Además, yo ya tengo otro estilo de vida. Yo no puedo hacer todo lo que me dicen. Ya no puedo. Antes sí, ahora ya no. Entonces, hermanitos, está declarando: tras mis amantes he de ir. O sea, no voy a cambiar. ¿Cuántos hermanitos si se quieren convertir? Levante su mano. Gloria a Dios. Si te conviertes, yo te restauraré. No le está hablando, hermanitos, a alguien muy malo. Le está hablando al profeta del Dios Santísimo. Si te conviertes, yo te restauraré. Y esa hermosa promesa: yo te restauraré. Señor, entonces va a volver tu gloria a mi vida. Sí. Tu presencia va a estar en mi vida. Sí. Tu unción va a estar en mi vida. Sí. Señor, tu Espíritu Santo va a andar conmigo. Sí. Me vas a usar. Yo te voy a restaurar. Solamente conviértete. Y luego dice, hermanitos: y estarás delante de mí. Hay siervos de Dios, hijos de Dios, discípulos de Dios, que saben qué es estar delante de Dios. Cuando usted está delante de Dios, lo ha vivido, lo ha experimentado, sabe que nada se compara, nada, con la presencia de Dios que está con usted y está en usted, y no lo mezcla. Si el día domingo se lo da al Señor, nada más sea para el Señor. Eso es lo precioso. Lo vil que es mío o para mí, otro día. Pero lo precioso
es para mi Señor y es del Señor. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oh, hermanitos amados, ser como la boca de Dios. Esto es algo muy poderoso, muy hermoso. A veces, hermanitos, a los predicadores decimos 10 palabras, o de 10 palabras de Dios, una se nos zafa y es nuestra. 9 palabras de Dios correctas, perfectas, y una de nosotros. Por eso los predicadores oramos: Señor, no hable yo, no la riegue yo. Si una palabra me sale que no es tuya, voy a herir, voy a lastimar. La persona, en vez de alimentarse, se va a salir trompuda, enojada, porque algo se me chispó, algo mío. Señor, solamente tú hablas, solamente tú. Hermanitos, les confieso delante del Señor, por eso yo me escondo. Por eso yo no estoy con usted antes del culto y después del culto. Yo no quiero ver nada, no quiero oír nada. Si yo veo algo y usted se da cuenta que yo lo vi, y me paro aquí y de repente se toca ese punto, usted va a decir: es que me vio. Y en ningún momento usted se va a arrepentir o sentir redarguido por el Espíritu Santo. Usted va a decir: el pastor sabe de mí, por eso me lo dijo. Y cuando es así, nadie se arrepiente, no hay un arrepentimiento, porque saben que fue el hombre el que le habló. Yo no quiero saber nada. No es, hermanos amados, falta de amor. Hay quienes dicen: al pastor ya se elevó mucho, ya se le subió mucho. Es que, hermanitos, yo estimo, yo amo esto que está aquí, y quisiera que llegue directo a usted, sin carnalidades, sin intervenciones humanas. Porque si yo, hermanitos, veo todo, escuché lo que usted dijo, cómo se rió, cómo se burló, cómo se fijó, cómo chismeó, cómo criticó, cómo hizo, y yo todo eso me lo tengo aquí, es lo que va a salir desde este púlpito hacia usted. Todo lo que vi, todo lo que escuché. Y si, hermanos amados, abrimos la palabra de Dios y yo no he visto nada, yo no sé nada de usted, pero Dios empieza a hablar, usted puede admitir: Dios me está hablando, no el pastor, Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Dice: y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuántos quieren ser como la boca del Señor, hermanitos? Luego dice, hermanos: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. En otra parte de la escritura dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? No seas vencido de lo malo. Y equivale, muy parecido, muy similar: conviértanse ellos a ti. Muy bien, ¿cómo son ellos? Vamos a hablar de ellos, separando de la persona principal. Jeremías habla de ellos, Dios habla de ellos: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo eran ellos? Para no imitarlos, Jeremías, a ellos. Conviértanse ellos a ti, o sea, se identifiquen imitando tu ejemplo, como decía Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Conviértanse ellos a ti. O sea, si hay algo, cualquier cosa, cuestión espiritual, física, moral, humana, lo que sea, pero tú no te parezcas a ellos, no actúes como ellos. Ellos que te imiten a ti, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Quiénes ellos? Los que no honran a Dios. Los que no honran a Dios, ellos pueden platicar contigo y decirte: oye, ¿a dónde vas? Voy al templo.
Oh, yo antes iba, pero ya no voy tanto. Es que me pasó esto. Y de todos modos, yo allá en mi casa, yo busco a Dios. Y uno dice, sigo tu ejemplo. Y fue vencido de lo malo. Y se encuentra con otro. Oye, yo voy a hacer esto. Oh, qué bueno. ¿Y por qué? Es que en la predicación oí esto y esto, que el Señor me pide esto. Y el otro le responde, no creas todo, no vayas a creer todo, que vas a ser un fanático. Yo también una vez así serví, le eché ganas, pero mira cómo estoy. No entregues todo, da una parte nada más, no sea que te vayas a amargar. Oh, malos consejos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando alguien, hermanos, desacredita a la iglesia amada de Dios, cuando dice, pues yo fui a ese lugar, pero no me sanaron, no me curaron, yo me siento igual, y el otro lo oyó, entonces yo tampoco voy. Oh, es que ahí piden mucho, y mira, te dicen esto, y que dejes de tomar, y que ya no peques, pero mira, nadie es perfecto, y cada quien su vida, y al fin y al cabo, Dios sabe a quién va a salvar y a quién no, eso ya depende de Dios. Y uno lo oyó, y se hizo igual, hijo del infierno, que el que oyó. Entonces por eso dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Por eso usted tiene que estar restaurado en el Señor, para que no dé malos consejos. Haga de cuenta, hermanitos amados, yo abro mis ojitos espirituales, veo, unos caen, otros se levantan, otros prosiguen, otros se van para atrás, unos menguan, otros crecen, unos llegan, otros se van. Veo mil cosas. Oh, pero eso que veo no es para imitarlo, es para aprenderlo. Voy a aprender de lo que veo, no voy a seguir eso. Ahora, imagínense, para mí, hermanos, le voy a decir con estas palabras, es ilógico, para mí incluso es ridículo, que como no vinieron, yo tampoco venga. Como la mayoría faltó, que porque está lloviendo, se me haría ridículo imitarlos. Que la mayoría está bien cansado, porque un día anterior, 2 días anteriores, toda la semana, para mí sería ridículo seguir ese ejemplo. Porque yo no dependo de las masas, ni de lo que hacen las masas. Hemos decidido, por el llamamiento de Dios, seguir a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Conviértanse ellos a ti, que todo el mundo está trompudo. ¿Yo por qué lo voy a estar? Si mi Cristo ha sido bueno conmigo. Si todo el mundo está hablando mal, turbado y dudoso, y están diciendo cada cosa contra la iglesia. Si Cristo ama a la iglesia, ¿por qué voy a hablar mal contra la iglesia? Si es la amada del Señor. Si el Señor la amó, la rescató y ha dado el Espíritu Santo para que esté con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué me voy a convertir? Sería ridículo seguirnos a los que hacen el mal. Oh, es que ya todo el mundo ya se ha hecho copado, pues yo también. Oh, ilógico. Porque, hermanos amados, hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pase lo que pase, el hombre ya cambió, que ya le pasó algo, que ahora ya debe de convertirse, que ya menguó, que ya no es como antes. ¿Qué me importa a mí? El hombre no me salvó, me salvó Cristo Jesús. Yo no sigo al hombre, seguimos al Señor a través de la palabra de Dios. Que el hombre ya no quiere, que ahora está muy abajo. Él lo estará, pero mi Padre está arriba. El Señor sigue arriba y Él es Dios. Él es poderoso. Por eso dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Dígale a su hermanito, no te conviertas a ellos. Es que yo veo que acabo de llegar y yo tengo tantas ganas de servir a Dios, pero veo que los de siempre faltan mucho. Y veo que los que ya tienen años son de esta forma. Y eso me desalienta. Bueno, una cosa es que te ponga triste porque amas a Dios,
pero no seas vencido de lo malo. Vence con el bien al mal. ¿Dicen amén, hermanitos? Al contrario, hermanitos, dele órdenes a su carne, que no se acople. La carne, hermanitos amados, dice: bueno, voy a hacerle, si me siento enfermo, no voy al templo. No, al contrario, corra más rápido, camine más rápido y llegue más rápido al templo. ¿Acaso la enfermedad manda o el dolor manda? Algunos hermanitos no lo saben, pero hoy se los declaro en el nombre de Cristo Jesús. Los que aman a Dios y dejaron su paso regular, a la verdad usted dice: por esto yo no soy tan regular, y por esto no soy tan regular. ¿Qué no sabe usted que el diablo es mentiroso y pone trampas? ¿No sabe usted que pone trampas disfrazadas de virtudes o disfrazadas de necesidades? El diablo le presenta: mira, esto es necesario, ya no vas a poder ir al culto porque te sientes así y porque estás así y tienes esto. Y usted dice: oh Señor, perdóname, no voy a ir a tu casa, pero es que tú conoces mi situación. Y Dios dice: sí, conozco tu situación. Estás cayendo en la mentira del diablo. Esa es una mentira. Señor, pero es que me duele, realmente me duele. Podría responder el Señor Jesús: ¿y a mí no crees que me dolían los clavos? ¿No me dolían en los pies, en las manos, los clavos? La corona de espinos en mi cabeza, ¿crees que no me dolía? Y tú con un dolor ya dejaste. Caíste en el engaño del diablo. Señor, es que tengo un trabajo en el día del culto. ¿Acaso yo te di ese trabajo? Yo te voy a decir: buscadme y viviréis. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y luego te voy a impedir que me busques. ¿Crees que yo miento? ¿Crees que yo cambio de opinión? Te ordené una cosa y luego yo te pongo otra para que no me obedezcas. ¿Crees que fui yo el que te lo dio? Es una trampa del mundo, y tú caíste en la trampa del mundo. Te convertiste, pero no a mí, sino al mundo o al sistema. ¿Crees que eso viene de mí? Yo voy a hacer que tú te alejes de mí. Eso que tú tienes y eso que tú haces, eso que emprendes, te aleja de mí y piensas que soy yo. Siendo que yo te he pedido y te he dicho que si amas más padre, madre que a mí, no eres digno de mí. Si amas esposa, hijos más que a mí, no eres digno de mí. ¿Crees que ya cambié de opinión? Hermanos amados, por eso sí necesitamos convertirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, que ellos ya pensaron como piensan. Si están acostumbrados a serle infieles al Señor, yo no. Si ellos no toman en cuenta a Dios cuando le dan la espalda y lo deshonran, yo no. Porque Dios ha hecho mucho por mí, y al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la Escritura. Si ellos ya se olvidaron de la fidelidad de Dios, yo no. Sus misericordias son nuevas cada mañana conmigo. ¿Cómo me voy a olvidar del Señor? Él es bueno. Gloria a Cristo. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y luego da, hermanos, una promesa hermosa en el verso 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti. Dígale a su hermanito: pelearán contra ti. ¿Cree que va a tener puros cuates, puros amigos? Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos, te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Vayamos al libro de Ezequiel rápidamente, capítulo 18. La restauración por conversión, hermanitos, es lo que vemos. Si te conviertes, yo te restauraré. En este tiempo, hermanitos, de espera que el Señor viene pronto, tenemos que convertirnos para que nos encuentre en su voluntad. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Es muy sencillito, no me voy a detener mucho en esto. Ezequiel 18, 21. Dice la palabra del Señor: pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió. Serle infiel a Dios es pecado, hermanos.
y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Es palabra de Dios. 22. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó, vivirá. Esa es la ley de Dios, hermanos amados. Le repito el 21. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, no importa cuáles sean, hermanos, el grado que sean, y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como está escrito, nada de lo que haya hecho, todo pecado, toda maldad, ninguna de esas cosas malas le serán recordadas. Dice, por la justicia que practicó vivirá. ¿Cuál justicia, hermanos amados? Haber dejado la maldad, o sea, convertirse. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 19. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos siguen aquí, hermanos amados? El hombre necesita restaurarse en nuestros días, hermanitos. Días donde se duerme, se cabecea, se enfría, se aparta, se cansa, se debilita. Necesitamos, hermanitos, estar con Dios. Gloria a Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontraron, hermanitos? Dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado, ¿cómo, hermanitos? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Publicanos era un funcionario público, cobrador de impuestos. Imagínense usted, cobrar impuestos a los suyos, judíos, para Roma. Por eso eran considerados traidores. Dice que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, estaba chaparrito. 4. Y corriendo delante se subió a un sicómoro, un arbolito, para verlo, porque había de pasar por allí. ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesús? 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Imagínense usted, hermanos, Zaqueo ni pensaba ni se imaginaba. Él iba buscando ver quién era Jesús. Ya había oído del Señor Jesús y anhelaba verlo, porque había escuchado buenas cosas, grandes cosas del Señor Jesús. Pero resulta que el Señor Jesús lo vio y le llamó por su propio nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Dice la palabra de Dios, verso 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Cuántos están gozosos, hermanitos? Imagínense el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios, adentro de su casa. Y él tenía, hermanitos, hasta medios para tratarlo bien, porque era rico, dice la Escritura. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Sí, era pecador. Y el Señor Jesús lo sabía. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Él no se sorprendió: oh, ¿dónde vine a parar? ¿Dónde entré? Hasta sabía su nombre. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Fíjese, no se registra que el Señor Jesús hablara con Zaqueo: ¿sabes qué, Zaqueo? Tienes que convertirte, tienes que arrepentirte. No, hermanitos amados, en la gracia es más fuerte que la ley. ¿Cuántos dicen amén? Lo que leímos estaba en el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel. Pero ahora nuestro Señor Jesús, Él es mayor. Dice la Escritura. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.
Pregúntele a su hermanito, ¿qué estaba haciendo Zaqueo? Se estaba convirtiendo. Eso es lo que estaba haciendo Zaqueo. Pero hermanitos, sin palabra, en ese instante, por la presencia del Señor Jesús, él empezó a convertirse. Y era sincero y era verdad todo lo que decía Zaqueo. Estaba dispuesto a eso. En la ley, muy bien se le tiene que hablar, se le tiene que aclarar. Y claro que en la gracia también, porque nuestro Señor Jesús es maestro. ¿Cuántos dicen amén? También el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Es maestro el Espíritu Santo. Sin palabras, este Zaqueo, sin que se le hablara algo, él le dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Antes no lo hacía, pero ahora ya lo va a hacer. Y si en algo he defraudado a alguien, reconocía: he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso era, hermanitos amados, conforme a la ley. Se llama la ley de la restitución en el Antiguo Testamento. 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, y se ha dormido. Y algún efecto adverso hay en su vida. Muy bien, necesita, hermanitos, que llegue la salvación. La salvación, hermanos, de esta forma. Ahora, fíjese cómo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, o sea Zaqueo, también es hijo de Abraham. Dicen amén, hermanitos. Y luego dice el verso 10: porque el Hijo del Hombre, porque el Señor Jesús mismo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es que se había perdido? Él era hijo de Abraham. En otras palabras, está reconociendo el Señor Jesús: Zaqueo es judío. Zaqueo es un judío, se ha dedicado a la riqueza, se ha dedicado al servicio de Roma, es un pecador, es un publicano, pero no se olvida, es judío. Así, hermanitos, como cualquiera de nosotros que estamos aquí adentro, quizás ya está muy lejos su corazón y ya está dedicándose a otra cosa. Ahora ya no predica, ahora hace otra cosa. Pero el Señor se acuerda quién es usted. Usted es un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Un llamado de Dios. Un llamado de Dios que lo encontró no haciendo la voluntad de Dios, pero por causa de la presencia del Señor Jesús, hay un redargüimiento del Espíritu Santo y ahora se está convirtiendo, tiene grande gozo. Cuando hay grande gozo para hacer lo bueno, quiere decir que ha conocido al Señor. Cuando ya se perdió el gozo de hacer lo bueno, entonces ya se apartó de Dios. Cuando alguna persona sirve a Dios y le sirve sin gozo, es que ya no está en comunión con el Señor, ya le es gravoso y pesado y cansado. Pero cuando alguien, hermanos, tiene al Señor Jesús delante, ahora lo que hace es gozo. Voy a servir a Dios, en verdad me canso, pero hay gozo porque es para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la señal, hermanitos, de que si se había cabeceado y dormido, que ya no se gozaba. Mire los ojitos de su hermano. Pregúntele: ¿te seguías gozando? Oh, hermanitos amados, hay un gozo que emana el que ama a Dios. Me voy a referir, hermanitos, al siguiente caso, al siguiente ejemplo. Hay hijos de Dios que tienen el gozo de servirle y no le sirven de una forma habitual, sino que le sirven de una forma especial. Hay quienes le sirven a Dios hasta con gritos de aclamación. Cuando alaba a Dios: aleluya, amén, gloria a Dios. Pero el día que no está, hay silencio. Se sirve a Dios con un gozo y hasta Dios recibe su servicio y su aclamación. Y hermanos amados,
Ese es el gozo de estar con Dios. Si ahora ya se queda callado, ya no aclama a Dios, el diablo lo engañó. Muy bien, entonces el Señor reconoce: aún así, tú eres mi hijo, estabas perdido, pero hoy has sido hallado. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Y el Señor lo restaura. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? La restauración del Señor. Ese síntoma, hermanos, el gozo. Yo confieso que alguna vez le confesé a usted que al inicio de esta obra, de esta iglesia, cuando no estábamos aquí, rentábamos el salón de fiestas que está aquí a la vuelta, iba por obediencia. Sabía que tenía que llegar y hacer el culto, en los primeros cultos donde había 1, 5 hermanitos, 2 hermanitos. Y cuando iba orando, clamando: Señor, no iba con gozo, hermanos, no iba con gozo. Voy diciendo: Señor, allá voy. Haga de cuenta como si estuviera en el Getsemaní, con obediencia. Pero es que sabía que me iba a ir mal ahí. Y sí, hermanos, burlas, risas, maldades que nos hacía la familia de ese salón de fiestas del dueño. Y era de cada vez que iba a haber culto, cada 8 días, empezó cada semana, los domingos a las 10 de la mañana. Y cada vez que yo iba cargando mi guitarrita, luego mi tecladito, iba, hermanitos amados, llevaba mi corbatita, pero con un pesar: Señor, guárdame, allá voy. Y nos iba mal en cuanto a los hombres, pero bien en cuanto a la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Puedo admitir que no lo hacía con gozo, por causa de que los hombres nos maltrataban. Una vez le aventaron una botella de caguama a una hermana en plena oración. Cuando hacíamos cultos, estaba la predicación arriba, ruido de herramientas, de máquinas, sabiendo que estamos dando la palabra. Nada más, hermanos, por molestar. Abrían su puerta y desde afuera risa y risa, recargados en un carro hablando, y yo predicando sin micrófono, y ahí duro y duro. Por eso, hermanitos, yo me iba a esa obra. Así comenzó esta obra, hermanitos. Está en las manos de Dios, es de Cristo Jesús. Y lo hacía sin gozo. Y yo mismo admitía: Señor, no voy con gozo, porque yo sé cómo nos van a tratar. Y dicho y hecho, hermanos. Y así fue cuando cumplimos ahí 8 meses. Nada más una hermanita me dijo: hermano pastor, una hermana llamada fulana de tal nos presta un patio. Y yo, hermanitos amados, le tomé la palabra. Dije: sí, está bien. Fui a verlo. Un patio, hermanitos, del ancho de esta fila. Solamente alcanzaban estas sillas. Y era larguito, parecía un autobús. Así sentaditos todos en hilerita. Lo vi y dije: sí, amén. Hermanos amados, en la misma semana, ese domingo, le dije a los hermanitos: hoy nos vamos de aquí. Me acuerdo, hermanos amados, que mi papá cargó el púlpito que nos habían donado en ese entonces, y él lo llevaba cargando del salón a donde fuimos. Íbamos una hilerita de hermanitos, pero yo iba feliz: Señor, por fin salgo de aquí. Por fin salgo de aquí. Me sentía como cuando salían los hebreos de Egipto, hermanos amados. Bien contento. Llegamos al patio, una lona teníamos ahí, felices en la lona, hermanos. Claro que hacía frío, claro que llovía. Y hermanitos amados, ahí estaba la presencia de Dios. Y otras cosas empezamos a sufrir ahí. Y hermanos amados, hasta que el Señor nos trajo a este amado lugar. Dicen amén, hermanitos. Pero a lo que me refiero es servir con gozo, hacer las cosas para Dios con alegría. Cuando se es así como Zaqueo, fue una verdadera conversión. Dice aquí: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor en el verso 8: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién le estaba pidiendo algo? Pero lo hacía de corazón. Dicen amén, hermanitos. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Hermanitos amados, entonces aquí está el origen. El Señor Jesús declara que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiere decir que en el itinerario del Señor Jesús, en la agenda del Señor Jesús, guiada por el Padre, por el Espíritu Santo, ya estaba determinado. Hay un perdido, se llama Zaqueo, es un judío, está perdido, está dedicándose a hacer esto, a enriquecerse, y es un publicano, pero es también mi hijo, y yo voy a ir a salvarlo. Dicen amén, hermanos amados. Lo que hizo este Zaqueo no fue, hermanos amados, como lo que hace alguien que estaba en el mundo y viene a los pies de Cristo, nacer de nuevo. Hermanitos amados, él ya era judío. Lo que pasó fue restaurado. Se restauró conociendo al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todo, hermanos amados, la ley acerca de la restitución, eso ya estaba en la ley. Y Él mismo está diciendo, voy a devolverlo cuadruplicado. Él está reiterando la ley. O sea, Él se acordaba, debido a que era judío, en la ley dice esto y esto y esto, y yo no lo estoy haciendo, pero ahora lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Una conversión, una restauración, una salvación. No era como la conversión de un gentil para venir a Cristo Jesús, sino de un judío para una vez más, hermanitos, ser restaurado. Dicen amén, hermanos amados. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham, hermanos, aunque actualmente no estaba haciendo lo bueno. Por eso la conversión y la restauración. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanitos, pregúntele a su hermano con mucho amor: hermanito, ¿te habías perdido? Si alguien, hermano, se desvió del camino recto, sí se había perdido. Incluso si permanecía dentro del templo, pero ya su corazón se había desviado de la verdad, estaba perdido. Por eso el Señor le habló así a Jeremías: si te conviertes. Hermanos amados, el Señor le escuchó a Jeremías, y el Señor lo ve todo. Y él podía decir: Jeremías, yo ya te escuché, y lo que yo veo es que te hace falta convertirte. Hazlo y yo te voy a restaurar. Todo eso que me dices, yo lo voy a restaurar. Yo te he escuchado. Entonces, hermanitos, para nuestro tiempo, debido a que la palabra del Señor dice: por cuanto el novio tardaba, todas cabecearon y durmieron. Puede ser, hermanos amados, una condición espiritual no agradable, no completa, sino que necesitamos conversión. Ahora imagínense, hermanos, véanlo espiritualmente. Si en estos días damos pasos de conversión, si abandonamos la impiedad, la maldad, los pecados, que escrito está, serán olvidados, no se nos van a recordar nunca más. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Si hacemos todo eso, y como dijo el Señor, la condición: si te conviertes, yo te restauraré. Imagínese usted, restaurados para los últimos días. Si viene el Señor en un mes, pero ese mes lo vivamos restaurados, con el Espíritu Santo plenamente en nuestra vida, ¿qué no haremos en un mes? ¡Qué maravillas, qué milagros no veríamos! Tremendos milagros. ¿Cuántos dicen amén? Usted mismo, hermanitos, fíjese que hay una profecía, hermanos, referente a Israel, pero es aplicable. Que en aquel día, hermanos amados, de la batalla, el más pequeño o el más débil en Israel será como David y su ejército.
y que Israel va a ser como Dios, poderoso. Vienen los enemigos, imagínense, contra Dios, Dios con un soplo los extermina. Así va a ser Israel, y el más pequeño y débil iba a ser como la casa de David y como el ejército de David, el más pequeñito. Ahora imagínense usted, hermanos, todos los siervos de Dios restaurados, con el Espíritu Santo, con el gozo del Señor, haciendo la obra de Dios, ya no con cansancio, no con debilidad, no con tristeza, no con herida. Ahora, hermanos, con el gozo, como el gozo de Zaqueo. Oh, hermanitos, la gloria de Dios haría temblar este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy diciendo, hermanos, que la iglesia está caída, porque la iglesia no depende de los hombres, depende de Cristo Jesús. A lo que me refiero, si algún siervo o sierva se convirtieran y se restauraran, Dios los restaurara, ¿qué no veríamos? Si vemos la gloria de Dios, imagínense, más gloria de Dios todavía. Dicen amén, hermanitos.